Bienvenidos al avance del capítulo 75 de la telenovela Kuma la otra esposa. Karam estaba con la cabeza hecha un lío. No dejaba de darle vueltas a todo lo que había pasado con el incendio. Tenía muchas dudas, pero al mismo tiempo había una idea que no lograba sacarse de la mente la persona que pudo haber provocado todo eso. En su interior empezaba a sospechar y, aunque no quería aceptarlo, los recuerdos lo llevaban una y otra vez a la misma conclusión. Se detuvo a pensar en cómo Sema y Emir pasaban tanto tiempo juntos, siempre de un lado a otro, compartiendo cosas que él no entendía del todo. Esa cercanía lo hacía cuestionarse si acaso no habrían planeado algo entre los dos, si no habrían estado detrás de lo ocurrido. Mientras seguía atrapado en esos pensamientos, apareció Seilam, que notó la forma en que él estaba pensativo y con el rostro serio. Ella se le acercó despacio y le comentó que lo veía preocupado, que parecía que cargaba algo muy pesado en el corazón. Le preguntó directamente por qué creía que alguien querría hacerle tanto daño, como si todo estuviera dirigido a él. Seilam, intentando ordenar lo que también pensaba, le dijo que no le parecía posible que Emir hubiera hecho todo solo. Según ella, el incendio parecía demasiado grande y complicado para que lo hubiera planeado una sola persona. Sin embargo, Karam no la veía convencida del todo, y aunque agradecía sus palabras, dentro de sí sentía otra cosa muy distinta. Le confesó que, pese a todo, él seguía pensando que Emir era el responsable. Recordó en voz baja que siempre lo había protegido, que lo había tratado como a un hermano, que lo defendió más de una vez cuando otros lo señalaban. Aún así, esa sensación que tenía dentro, casi como un presentimiento, le decía que Emir había sido quien ocasionó el incendio. Era un sentimiento duro de aceptar, pero no podía ignorarlo. Con esas ideas rondándole la cabeza, Karam tomó de nuevo las fotos que tenía en las manos y comenzó a repasarlas una por una, con calma, buscando cualquier detalle que pudiera darle alguna pista más clara. Mientras tanto, Seilam, que lo observaba con atención, le dijo que había una posibilidad de que ese encendedor que aparecía en las fotos y fuera de Emir, pero que tal vez se lo había perdido en algún momento, que se le cayó sin darse cuenta y que alguien más lo había recogido para usarlo en su contra, con la intención de hacerlo parecer culpable. Ella trataba de darle una explicación más sencilla, algo que pudiera sacarlo de esa idea fija, pero Karam escuchaba todo con desconfianza. Él conocía demasiado bien a Emir y sabía que no era cualquier persona, que no era alguien que se dejara atrapar fácilmente en algo tan obvio. Pensaba que Emir siempre había sido muy inteligente, que sabía exactamente lo que hacía en cada situación, y por eso lo que decía Seilam no le terminaba de cuadrar. Sin embargo, con un suspiro profundo, admitió que ojalá ella tuviera razón, que todo fuera un malentendido, porque si en verdad Emir había sido el responsable del incendio, entonces estaba decidido a encontrarlo y a hacer que pagara por todo el daño causado. Después de un largo silencio, Karam se volteó hacia Seilam y le pidió que lo que estaban hablando quedara solo entre ellos. Le recalcó que nadie más podía enterarse de esa conversación, que era algo demasiado delicado para comentarlo con alguien más. Ella lo miró y le aseguró sin dudar que estaba de acuerdo, que no se preocupara, que ella no iba a decir nada y que guardaría silencio. Con esa respuesta, Karam se levantó con el rostro endurecido por la rabia y la impotencia y salió de la habitación, sin querer quedarse un minuto más ahí. Una vez que se quedó sola, Seilam tomó las mismas fotos y se puso a mirarlas con detalle. En una de ellas, notó que el encendedor estaba en las manos del papá de Emir, lo que le abrió una nueva línea de pensamientos. Ella misma empezó a cuestionarse la situación, a pensar si tal vez existía realmente la posibilidad de que Emir estuviera metido en el incendio. La duda empezó a crecerle en la cabeza, porque aunque había tratado de defenderlo frente a Karam, esa imagen del encendedor no dejaba de pesarle. Karam estaba completamente abrumado. Tenía la cabeza llena de pensamientos que no lo dejaban tranquilo y una sensación de angustia que lo consumía. Se lo confesó a Khan, diciéndole que de verdad no sabía qué camino tomar ni cómo salir de todo lo que estaba viviendo. Sentía que su vida se había convertido en un problema tras otro, y que cada día la situación se volvía más pesada. Le explicó que ya estaba en un punto en el que parecía que todo el mundo tenía algo en su contra, que cualquiera que lo rodeara podía querer hacerle daño, y eso lo hacía sentirse inseguro. La desconfianza lo dominaba tanto que le dijo a Khan que no podía confiar en nadie, absolutamente en nadie, ni siquiera en la gente más cercana, porque su corazón ya no encontraba paz. Al escuchar esas palabras, Khan decidió ser directo con él y le contó lo que siempre había pensado de Emir. Le dijo sin rodeos que Emir nunca le había caído bien, que desde el principio lo había visto como alguien que no merecía confianza. Lo describió como una persona que arrastraba demasiados celos, alguien que no soportaba ver a los demás tener lo que él no podía alcanzar. Además, lo consideraba vengativo, de esas personas que guardan todo en silencio y que en cualquier momento pueden atacar cuando uno menos se lo espera. Le advirtió a Karam que no bajara la guardia,
que no confiara en nada ni en nadie, que ni siquiera confiara en su propia sombra, porque si Emir había sido capaz de hacer lo que sospechaban, entonces no había límites en lo que pudiera llegar a hacer en el futuro con tal de salirse con la suya. Karam escuchaba con atención lo que Khan le decía y, aunque le pesaba en el alma pensar así, terminó por preguntarse si todo esto que pasaba era por dinero. Le comentó que si ese era el motivo, entonces lo que Emir buscaba no era otra cosa que venganza. Quería entender qué había detrás de esas actitudes, porque no encontraba otra explicación más clara que la ambición y el resentimiento. Pero Khan, con firmeza, le respondió que la cuestión iba mucho más allá del dinero. Según él, Emir nunca podría tener lo que Karam tenía, ni en lo material ni en lo personal. Esa era la raíz de todo, la envidia y la frustración de no poder alcanzar lo que deseaba. Esa diferencia era lo que alimentaba en Emir ese carácter tan celoso y lleno de rencor, y por eso decía que había que cuidarse tanto de él. Emir estaba lleno de rabia, caminaba de un lado a otro sin poder controlarse y con esa furia encima decidió llamar a Sema. Apenas ella contestó, le empezó a soltar todo lo que llevaba guardado. Le dijo que sentía un odio profundo hacia Kudret, porque nunca había podido olvidar lo que le había hecho cuando él apenas tenía 18 años. En ese tiempo, siendo tan joven, lo habían obligado a firmar unos documentos que él no entendía del todo, y fue precisamente Sema quien lo presionó para hacerlo. Esa decisión marcó su vida, porque desde entonces se quedó sin nada, completamente vacío, sin un respaldo, sin lo que le correspondía. Ahora, con los años encima, miraba atrás y veía cómo todo se había ido perdiendo, cómo se quedó sin lo que era suyo, y lo único que sentía era rencor. Le aseguró a Sema que no iba a quedarse con los brazos cruzados, que haría todo lo posible por vengarse, que no descansaría hasta devolverle a Kudret lo que le había hecho. Mientras hablaba, los recuerdos lo golpearon de repente y se acordó de lo que había pasado con Salih. En su mente volvió la imagen de cómo lo había matado, cómo había tomado esa decisión tan dura que no podía deshacer. Para Emir, lo ocurrido con Salih no era simplemente un recuerdo amargo, sino una muestra de lo que estaba dispuesto a hacer cuando alguien se interponía en su camino. Ahora veía lo que estaba pasando con Kudret como una consecuencia de todo aquello. Sentía que Kudret estaba pagando un precio muy alto al tener que enfrentarse al dolor de ver a su propio hijo muerto. Para Emir, esa imagen de sufrimiento ajeno no le generaba culpa, al contrario, lo hacía sentir que estaba logrando lo que quería. En medio de toda esa oscuridad, Emir se mostraba increíblemente satisfecho. Dentro de sí había una especie de alegría retorcida porque estaba convencido de que sus planes iban a salir justo como los había pensado. Tenía la certeza de que nada iba a fallar, que todo estaba encajando de la manera correcta, y esa seguridad lo llenaba de una felicidad extraña, casi enfermiza. Sin embargo, en su interior no se sentía saciado. Aunque ya había hecho bastante daño, no era suficiente para él. Lo invadía un deseo todavía más grande de seguir adelante, de buscar más formas de vengarse, porque lo que había conseguido hasta ese momento no calmaba el odio que llevaba acumulado desde tantos años atrás. Karam y Khan estaban encerrados en la oficina, conversando con calma, revisando todo lo que tenían pendiente y hablando de las cosas que los tenían preocupados. De repente, la puerta se abrió y entró Emir como si nada, con la actitud de siempre, como si no pasara absolutamente nada extraño a su alrededor. Apenas entró, lanzó una pregunta sobre qué estaban haciendo, tratando de sonar interesado, aunque lo que él ignoraba era que tanto Karam como Khan ya no confiaban en él, ni un poco. Esa confianza que alguna vez la habían tenido se había roto por completo, y aunque ninguno de los dos se lo decía directamente, la desconfianza estaba en el aire y pesaba demasiado. Sin detenerse mucho en lo que los otros pudieran pensar, Emir aprovechó el momento para referirse a lo ocurrido en la fiesta. Les comentó que quería disculparse por lo que había pasado, sobre todo por haber invitado a Bora, ya que, según él, nunca imaginó que Bora iba a comportarse de esa manera tan desagradable. Con esas palabras intentaba suavizar la situación, pero Karam no se dejó llevar por sus explicaciones y, con seriedad, le aclaró que él no tenía derecho a invitar a nadie a su casa sin consultarlo. Era su espacio y sus reglas, y no iba a permitir que Emir actuara como si todo le perteneciera. Ante esa respuesta, Emir trató de recomponerse y le dijo a Karam que lo que quería en realidad era hablar con él a solas, dejando ver su incomodidad hacia Khan con una mirada pesada, casi como si le molestara que estuviera presente. En ese mismo instante, antes de que la conversación pudiera seguir, sonó el teléfono de Karam. Él contestó de inmediato, y eso interrumpió lo que Emir buscaba. Durante esa llamada, Emir no hizo más que quedarse en silencio, escuchando todo lo que podía. Del otro lado de la línea le estaban diciendo a Karam que habían descubierto que Seilam era una diseñadora con un gran talento, alguien que tenía la capacidad de darle vida a los proyectos de una manera extraordinaria. Le explicaban que detrás de ella había algo más, una verdad que pocos conocían,
y que esa forma de pensar y de trabajar podía aportar mucho más de lo que cualquiera esperaba. También le insistieron en que el tiempo estaba corriendo en contra, que el primer diseño era necesario lo más pronto posible y que no podían perder ni un solo día. Le comentaron que confiaban plenamente en que en una semana ese diseño estaría listo, porque sabían de lo que ella era capaz. Karam respondió que no se preocuparan, que tanto él como Seilam no iban a decepcionarlos. Con firmeza aseguró que iban a cumplir, que sacarían el trabajo adelante en el plazo que les habían dado. Después de esas palabras, colgó el teléfono y se dirigió a Khan y a Emir, diciendo que el tiempo estaba en su contra y que no podían perder más. Agregó que a partir de ese momento Seilam tendría que empezar a ir a la empresa con frecuencia para trabajar directamente ahí, porque solo así podrían lograr un buen enfoque en todo lo que necesitaban. Cuando escuchó eso, Emir intentó quedar bien y comenzó a elogiar a Karam. Le dijo que lo veía con un futuro enorme, que estaba seguro de que sería muy exitoso, como si quisiera halagarlo y ganar de nuevo su confianza. Pero Karam no le creyó ni una sola palabra, lo miraba con desconfianza, convencido de que nada de lo que Emir decía era sincero. Emir, sin rendirse, cambió de tema y preguntó cuándo podría volver a trabajar en la empresa, mostrando interés en regresar y retomar su puesto. Karam fue directo y le dijo que volvería en el momento adecuado, pero que por ahora era mejor que se retirara. Esa respuesta dejó a Emir con una rabia escondida. Se marchó aparentando calma, aunque por dentro estaba lleno de enojo y frustración. Una vez que Emir se fue y la oficina quedó en silencio, Karam se volteó hacia Khan y le confesó que no lograba entender nada de lo que estaba pasando. Se sentía confundido, como si las cosas se estuvieran enredando cada vez más sin que pudiera darle un sentido claro. Khan trató de tranquilizarlo, le dijo que lo mejor era pensar las cosas con calma, que no se dejara llevar por la confusión. Karam lo escuchó y, después de un momento, le dijo que necesitaba pedirle un favor, dejando claro que la situación requería que confiaran el uno en el otro para poder salir adelante. Sema se acercó a Kudret con el semblante apagado, caminando despacio, y apenas estuvo frente a él le confesó que se sentía mal, que estaba cansada y sin ánimos. Le dijo que sentía un aburrimiento constante, como si nada la llenara, y que por más que intentara distraerse o pensar en otra cosa, la sensación no se le quitaba. Kudret, al verla así de decaída, trató de mostrarle un poco de interés y le pidió que le contara qué era lo que tenía, que no se quedara callada y que le explicara lo que de verdad le estaba molestando. Fue entonces cuando Sema, con un gesto de impotencia, le confesó que lo único que había recibido últimamente era desinterés de parte de Karam. Explicó que lo buscaba, trataba de acercarse a él, pero siempre sentía que no era suficiente, que él la trataba con frialdad y que ya no le ponía atención. Esa indiferencia la estaba lastimando más de lo que quería aceptar, y por eso estaba tan mal. En medio de esa conversación entró Emir a la sala. Venía de la empresa y con toda la seguridad del mundo se dirigió directo hacia Kudret. Apenas llegó, le anunció que acababa de regresar del trabajo y quiso saber cómo estaba, pero Kudret no le respondió nada, simplemente lo ignoró. Emir, sin darle demasiada importancia a ese silencio, continuó hablando y contó que el señor Artem estaba decidido a iniciar un nuevo proyecto. Agregó además que ya habían escogido a la persona que se encargaría de diseñar todo, y esa persona sería Seilam. Apenas escuchó ese nombre, el rostro de Sema cambió por completo y la molestia se le notó enseguida. Ya venía cargada de enojo, y esa noticia solo la hizo sentir peor, como si las cosas estuvieran volviéndose en su contra. Sema, con un tono más fuerte, preguntó por qué tenían que escoger precisamente a Seilam, que por qué no buscaban a otro diseñador entre tantas opciones que existían. No podía entender qué necesidad había de meterla en ese proyecto, y eso la llenó de rabia. Su enojo creció tanto que no lo pudo contener. Kudret, al ver la forma en que ella reaccionaba, trató de tranquilizarla. Le dijo que no se preocupara tanto, que ella misma iba a hablar con Karam para entender lo que estaba ocurriendo y así aclarar la situación. Sin embargo, esas palabras no sirvieron de mucho, porque Sema estaba fuera de sí y le contestó que no iba a permitir de ninguna manera que Karam y Seilam se encerraran juntos en una habitación a trabajar. No quería imaginarse esa escena y no iba a quedarse con los brazos cruzados mientras eso pasaba. Con la rabia dominándola, Sema dijo que iba a hablar directamente con Karam lo más rápido posible. No esperó ni un segundo más y se levantó de la silla de golpe, llena de enojo. Pero en ese movimiento brusco perdió el equilibrio y se dobló el tobillo, cayendo al suelo. El dolor fue inmediato, pero aún así, con la molestia en el pie, dijo con firmeza que nada iba a detenerla, que no había obstáculo que le impidiera llegar a la empresa. Aseguró que iba a enfrentar a Karam cara a cara y le iba a preguntar directamente por qué tenía que meter a Seilam otra vez en la empresa y darle el papel de diseñadora, como si no hubiera más opciones.
Su determinación estaba tan marcada que ni el dolor de la caída ni la lesión iban a detenerla. Karam decidió llamar a Ceylan para que fuera hasta la empresa. Cuando ella llegó y cruzó la puerta, él la recibió con una especie de cordialidad sencilla, diciéndole que estaba contento de verla y que pasara adelante. De inmediato, la condujo hacia una oficina que había sido preparada para ella, señalándole el lugar como si quisiera que se sintiera cómoda. Ceylan, al entrar, se detuvo un poco confundida, porque no lograba entender con claridad qué era lo que estaba ocurriendo, ni por qué de un momento a otro la habían llevado a ese sitio. Entonces Karam, como queriendo despejar sus dudas, le explicó que ya su secretaria había comprado todo lo necesario, que los materiales ya estaban listos y que lo importante ahora era ponerse a trabajar lo más pronto posible en un proyecto que tenían pendiente y que resultaba urgente. Enseguida, comenzó a explicarle con detalle todo lo que ella debía hacer, dándole indicaciones concretas de lo que esperaba de su trabajo. Mientras tanto, Ceylan iba recorriendo el lugar con la mirada, observando con calma cada rincón de la oficina, y luego le dijo a Karam que el espacio le parecía adecuado, que estaba bien organizado y que allí podía trabajar sin problema. Poco a poco, mientras conversaban y se miraban, entre los dos volvió a sentirse esa conexión especial que en otras ocasiones ya se había manifestado, como si hubiera una especie de química que los hacía sentirse a gusto hablando y compartiendo tiempo juntos. Sin embargo, Ceylan no dejaba de confesar que se sentía indecisa, que no tenía una idea clara en la cabeza y que no sabía muy bien en qué pensar en ese momento. Karam, tratando de tranquilizarla, le respondió que no se preocupara, que justamente le había llegado un correo con las especificaciones exactas de lo que debía tener el diseño y que eso le serviría de guía. Después de eso, comenzó a explicarle que el trabajo debía basarse en una idea que uniera tres aspectos: el futuro, el pasado y la realidad, y que esa combinación era lo que haría que el proyecto tuviera sentido. Justo cuando estaba terminando de explicarle, el teléfono de Karam sonó de repente y él contestó de inmediato. En la llamada, alguien le empezó a dar información relacionada con Emir, porque querían saber exactamente qué estaba haciendo él en el momento en que ocurrió el incendio. La persona le contó que Emir había salido temprano de la empresa con la intención de pasar el día con Bora, pero al parecer Bora no había trabajado en toda esa jornada y, según lo que dijeron, tampoco había visto a Emir como él lo había afirmado, sino que se habían encontrado en otro lugar fuera de la empresa. Todo ese relato resultaba confuso, porque las versiones no coincidían y no estaba claro qué había pasado en realidad. Entonces Karam, con seriedad, dijo que había que averiguar mucho más, que era necesario saber qué hizo Emir exactamente entre las 2 y las 6 de la tarde, porque esas horas eran claves y él necesitaba conocer con precisión cada movimiento. Comentó también que, si era necesario, incluso rastrearían el vehículo para tener datos concretos, pero que lo más importante era conseguir toda la información posible sin dejar nada por fuera. Khan, que estaba al otro lado de la llamada, le aseguró que no se preocupara, que él se encargaría de conseguir cada detalle y reunir todo lo necesario. Una vez terminó la conversación, Karam colgó y enseguida le contó a Ceylan lo que había escuchado, diciéndole que haría todo lo posible por descubrir dónde había estado Emir en esas horas, que lo iban a rastrear aunque tuvieran que seguir el rastro de un vehículo o analizar el combustible que utilizó, porque eso también le parecía sospechoso. Añadió que todas las personas, sin excepción, siempre dejan huellas de lo que hacen, que lo único que hay que saber es cómo buscar y revisar bien para encontrar esas señales. Por último, afirmó que pronto la verdad saldría a la luz y que lo realmente importante en ese momento era llegar hasta esa verdad, porque solo con ella podrían entender lo que de verdad había ocurrido. Ceylan seguía en la oficina, con la mente intentando enfocarse en lo que realmente importaba, que era lograr unos diseños que pudieran servir para el proyecto. Cada vez que miraba a Karam sentía un impulso distinto, como si su presencia la empujara a no rendirse, y por eso fijaba su vista en él para tratar de ganar un poco de calma y claridad. Se repetía a sí misma que debía concentrarse, que no podía quedarse bloqueada, que lo mejor era poner todo su empeño en esos trazos y dejar que poco a poco surgiera algo valioso. Karam, al verla tan enfocada, decidió salir un momento de la oficina para dejarla tranquila, pensando que tal vez con un poco de soledad podría inspirarse mejor y liberar esas ideas que aún no terminaban de salir. Ese instante a solas le sirvió mucho a Ceylan, porque apenas Karam salió, ella se inclinó sobre el escritorio y se metió de lleno en el papel. Empezó a dibujar con mucha concentración, tanto que parecía que el tiempo se le había detenido. Estaba completamente metida en lo suyo, buscando con cada trazo darle forma a algo bonito, algo que no fuera solo un dibujo sino que transmitiera un mensaje y pudiera significar algo más profundo. Su mente estaba enfocada al máximo, tanto que se olvidó del entorno y se sumergió en su propio mundo creativo. Después de un rato, Karam regresó a la oficina. Al entrar, se dio cuenta de que Ceylan estaba diferente, más metida en su trabajo, y notó que ya tenía un papel en sus manos que parecía terminado.
Karam se acercó curioso y le preguntó qué había hecho, si ya tenía algo listo. Seilam lo miró un poco nerviosa, como si no quisiera mostrárselo todavía, porque sentía que no estaba preparada para que él lo viera. Le dijo con inseguridad que era una tontería, que tal vez no valía la pena, y trató de ocultar el papel poniéndolo detrás de ella para que no lo alcanzara. Karam, sin rendirse, intentó tomar el papel, acercándose tanto que en ese cruce quedaron frente a frente, a escasos centímetros, con la sensación de que podían rozarse los labios en cualquier momento. Esa cercanía los detuvo un segundo, pero luego Karam consiguió ver el diseño y, sin decir nada de inmediato, se sentó para observarlo con calma. Se quedó un buen rato mirando el dibujo de Seilam, tratando de entender qué había detrás de esas líneas y qué significado había querido darle. Al final, le pidió que se lo explicara, que le contara qué era lo que había plasmado en el papel. Seilam respiró hondo y le dijo que lo que la había inspirado a hacer ese diseño era la idea de que en la pupila del ojo siempre existe una verdad escondida. Explicó que quienes saben mirar bien, con atención y sin distracciones, pueden encontrar la verdad reflejada a través de los ojos de una persona, porque los ojos nunca mienten. Por eso había decidido dibujar un ojo, para representar ese concepto. Karam, intrigado, le preguntó entonces por qué había elegido mostrar también algo interno de la pupila. Seilam le contestó que lo que ella había querido expresar era la inocencia, porque pensaba que esa parte interna podía reflejarla y que cualquier persona, si observaba de verdad, podía llegar a verla. Escucharla lo dejó pensativo, pero después de un momento Karam le dijo que ya estaba bien, que con eso era suficiente por ahora y que lo mejor sería que dejaran el trabajo hasta ahí y regresaran juntos a la mansión. Karam y Seilam regresaron juntos a la mansión después de haber pasado un día bastante largo en la empresa, lleno de trabajo y de tensión. Apenas entraron, Seilam empezó a sentirse incómoda, porque todo el camino venía dándole vueltas en la cabeza al dibujo que le había mostrado a Karam, y estaba convencida de que lo había decepcionado. Por eso, lo primero que hizo fue pedirle disculpas, diciéndole que tal vez no había hecho un buen trabajo y que entendía si él esperaba algo mejor. Karam, en lugar de responderle, se quedó en silencio. No dijo ni una sola palabra, lo que hizo que Seilam se pusiera todavía más nerviosa y empezara a insistir. Le preguntó por qué estaba tan callado desde el momento en que vio el dibujo, porque esa actitud la hacía pensar que realmente no le había gustado nada de lo que ella había hecho. Lo que Seilam no sabía era que, por dentro, Karam estaba pensando todo lo contrario. El dibujo le había gustado muchísimo, le parecía un trabajo lleno de significado y veía en lo que ella había hecho algo especial, algo que lo hacía pensar que Seilam era una persona única. Para él, su talento era impresionante, y estaba convencido de que ese dibujo era la representación de lo que ella era, un símbolo de inocencia y sensibilidad. Sin embargo, no quiso expresarlo con palabras en ese momento y prefirió guardar sus pensamientos para sí mismo. Seilam, sin entender lo que realmente pasaba, continuaba disculpándose, repitiendo que no quería que él pensara que había hecho un mal trabajo. Karam, finalmente, le respondió de manera breve, diciéndole que creía que al señor Artem le iba a gustar mucho ese diseño, lo que hizo que Seilam se tranquilizara un poco y hasta se sintiera emocionada por primera vez en todo el día. Con una pequeña sonrisa, decidió retirarse a su habitación para descansar. Mientras tanto, Karam se quedó en la sala y aprovechó para abrir uno de los gaveteros y sacar un cargador, porque necesitaba cargar su teléfono de inmediato. Apenas lo conectó, el celular sonó y lo atendió rápidamente. Le estaban informando que Sema se había torcido el tobillo y que en ese momento estaba con Kudret en el hospital. Antes de que pudiera reaccionar del todo a esa noticia, entró otra llamada, esta vez de Khan, que traía información sobre lo que estaban investigando de los vehículos alquilados. Khan le explicó que, de los carros revisados, uno no había mostrado nada raro, pero que el otro sí tenía algo extraño. Dijo que ese vehículo había sido devuelto cerca del lugar donde ocurrió el incendio y lo que más llamaba la atención era que la identificación usada para alquilarlo resultó ser falsa. Al escuchar eso, Karam se puso mucho más alerta y le dijo a Khan que siguiera investigando a fondo, porque estaba convencido de que detrás de ese carro estaba el verdadero culpable. Le ordenó que no lo soltara, que lo arrastrara con todo lo que pudiera hasta descubrir la verdad. Khan le respondió que había un problema: las grabaciones de las cámaras de seguridad en esa empresa se borraban cada 2 días, lo que complicaba bastante el asunto. De todas formas, le aseguró que iba a hablar con el empleado del alquiler, a ver si podía darle algún detalle más que los ayudara a identificar si Emir había sido la persona que adquirió ese vehículo. Sin embargo, Khan también le dijo que el trabajador estaba inseguro, que no recordaba bien el rostro de quien había hecho el alquiler, lo cual hacía que todo el panorama se volviera todavía más enredado. Esa noticia provocó que Karam se enfureciera, porque sentía que cada vez que estaba a punto de descubrir algo, aparecía un obstáculo nuevo que lo retrasaba.
Decidido a no quedarse de brazos cruzados, dijo que iba a ir él mismo personalmente a averiguar qué estaba pasando y a buscar las respuestas que necesitaba. En ese momento, Seilam salió de su habitación y le pidió que no fuera, que no se expusiera ni se metiera en problemas, pero Karam no la escuchó. Estaba decidido a actuar y salió de la mansión, dejándola sola y pensativa, con la mente llena de dudas sobre lo que él estaba dispuesto a hacer. Ferit estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, porque lleno de alegría y con una sonrisa que le iluminaba la cara, le estaba pidiendo matrimonio a Leila. Todo parecía perfecto, un instante que cualquiera recordaría como algo feliz, pero de repente la situación cambió por completo cuando apareció la tía de Ferit. Ella no dijo nada, no explicó nada, simplemente llegó y, sin dudarlo ni un segundo, le dio una fuerte cachetada a Ferit delante de todos los presentes. El golpe no solo sorprendió al muchacho, también dejó en shock a Mustafa y a Gonca, que se quedaron paralizados mirando lo que acababa de ocurrir, sin poder creer lo que estaban presenciando. La escena era tensa, nadie entendía la reacción tan dura de la tía, y mientras la incomodidad crecía entre los que estaban ahí, de repente apareció una mujer desconocida que venía acompañando a la tía de Ferit. Seilam, por su parte, estaba completamente angustiada. Sentía en el pecho esa preocupación que la hacía pensar una y otra vez que no podía dejar a Karam solo, porque lo conocía muy bien y sabía que cada vez que él salía de la casa con rabia o molesto por algo, siempre terminaba ocurriéndole algún problema. Esa idea la atormentaba tanto que decía que tenía que salir a buscarlo, protegerlo y asegurarse de que nada malo le pasara. Mientras se repetía eso a sí misma, la puerta se abrió y, para su alivio, Karam volvió a la casa. Apenas lo vio entrar, Seilam no dudó ni un instante y corrió hacia él para abrazarlo con fuerza, sintiendo un enorme alivio de que no se hubiera ido lejos y de que ahora estaba ahí con ella. Ese gesto significaba para ella que él se quedaría a su lado, que ya no corría peligro y que podría respirar tranquila. Los dos se miraron fijamente durante varios segundos, como si en esa mirada pudieran decirse muchas cosas sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando Seilam le confesó, con la sinceridad que le nacía en ese momento, que había tenido muchísimo miedo de que algo malo le pasara. Karam no respondió con palabras, solo sonrió de manera tranquila y se quedó mirándola directo a los ojos. El silencio se volvió especial, y mientras permanecían abrazados, Karam comenzó a acercarse lentamente a ella, tanto que llegó un instante en el que prácticamente estaba a punto de besarla, dejando en el aire una mezcla de emoción, ternura y algo de nerviosismo que los envolvía a los dos.